Estados Unidos acaba de firmar su rendición frente a Irán. Luego de la guerra iniciada el 28 de febrero pasado, Estados Unidos no tuvo otra opción que firmar su propia rendición frente a un poder mediano como es Irán. Y esto cambia todo en el mundo. En este video, y por eso te pido, quédate hasta el final, te voy a explicar en 4 puntos por qué este acuerdo recientemente firmado por Donald Trump significa la rendición de Estados Unidos frente a Irán. Pero bueno, el acuerdo al que llegamos con Irán el domingo se firmará en breve, quizá mañana, quizá pasado mañana. Los acuerdos, toda mi vida se trata de los acuerdos. Todo lo que yo he hecho es firmar acuerdos. Y han sucedido cosas muy interesantes. He tenido acuerdos donde es una garantía. No hay manera de que no se vaya a firmar. Primer punto, está en lo simbólico. Este acuerdo se firma en el Palacio de Versalles, el mismo lugar donde en 1919 Alemania firmó su rendición después de la Primera Guerra Mundial. Ahora, más de 100 años después, en ese mismo recinto, firma Estados Unidos un acuerdo que supone rendirse frente a Irán luego de no poderlo derrotar militarmente y sufrir grandes pérdidas y grandes golpes durante esa guerra. El simbolismo está también en que ese recinto de Versalles formó parte a lo largo de la historia de los centros del poder de Occidente. Cuando el mundo gravitaba alrededor de Occidente, era parte de su esplendor arquitectónico, económico, de su supuesta superioridad estética, de su supuesta superioridad civilizacional, cultural e intelectual. Eso fue Versalles durante muchísimo tiempo. Por eso en ese recinto tuvieron lugar encuentros, firmas de acuerdo que le dieron curso a buena parte de la historia durante varios siglos. Y luego de eso, ese centro también se movió o formó parte de los varios centros de Occidente, el propio Washington, que desde el 1945, cuando Estados Unidos queda como la primera potencia mundial, luego de la Segunda Guerra Mundial, se convierte Washington como en ese centro, ¿no?, de la supuesta superioridad occidental. ¿Qué está pasando ahora? Que en un mundo donde los ejes geopolíticos del planeta se están moviendo del Atlántico Norte Occidental, donde Versalles, donde la Casa Blanca, Washington, donde Londres eran los centros, eso se está moviendo al sudeste asiático. Eso se está moviendo a otros puntos en el contexto de un mundo multipolar, donde el sur global emerge con una fuerza que no había tenido nunca. Entonces, cuando lo vemos en ese marco, el símbolo es muy potente, muy profundo. Allí donde se firmaban los grandes acuerdos que validaban, que reafirmaban el poder occidental, hoy se firmó un acuerdo que valida y reafirma la derrota de Occidente. Por un lado, con una Europa que cada vez camina más hacia la irrelevancia geopolítica y un Estados Unidos que por primera vez en su historia es derrotado estratégicamente en el plano militar. Estados Unidos había tenido pérdidas tácticas, pero nunca había tenido una pérdida estratégica como la que le acaba de provocar Irán. Y eso lo acaba de firmar Donald Trump en un documento, con Emmanuel Macron, presidente de Francia, saludándolo, e Irán, que lo firmó de manera virtual como país que quedó en una posición de mucho más fuerza luego de esta guerra. El símbolo es muy profundo. Ahora en Versalles y en los centros geopolíticos occidentales se firman derrotas de las potencias occidentales. Segundo punto, este acuerdo restablece lo que ya había antes de la guerra, que es que el estrecho de Hormuz se abra. Antes del inicio de esta guerra, que comenzó el 28 de febrero en la madrugada, con aquel ataque sorpresivo de Estados Unidos e Israel contra Irán, donde atacaron más de 900 objetivos, donde participaron más de 300 aeronaves, algunas de las más avanzadas del mundo, y ni aún así lograron tumbar el régimen iraní, lo que ellos le llaman el régimen iraní, ¿no? Ya hemos hablado de eso en otras ocasiones, pero vamos a utilizar el lenguaje de ellos, ¿no? El régimen iraní. No pudieron tumbarlo, que es la República Islámica de Irán. No pudieron provocar un cambio de gobierno, no pudieron provocar un cambio de posturas iraníes en temas fundamentales como el aspecto nuclear, como el financiamiento y apoyo a grupos proiraníes que operan en Medio Oriente. No provocaron nada de eso. Y entonces, lo que se está firmando ahora es restablecer lo que había antes, por tanto, pero a un costo muy alto para Estados Unidos. Han muerto más de 15 soldados estadounidenses en esta guerra. Han sido destruidas más de 43 aeronaves norteamericanas, lo que supone miles de millones de dólares en pérdidas, y algunas aeronaves insustituibles, que toman mucho tiempo construir otra igual. Luego de que las bases norteamericanas en Medio Oriente hayan sido parcial o casi completamente destruidas,
varias de ellas, lo que era impensable. Miles de millones de dólares diarios que gastaba Estados Unidos en esta guerra, el prestigio israelí que está hoy por el piso, la popularidad de Trump que está por el piso en Estados Unidos, el presidente más impopular de la historia de ese país, más impopular que el propio Richard Nixon cuando en los años 70 tuvo que renunciar a la Casa Blanca. Después de todas esas pérdidas, tiene que firmar Donald Trump un acuerdo con Irán que lo que hace es restablecer todo a como estaba antes, básicamente, con una pequeña diferencia. Y aquí el redoble y la profundización de la derrota estadounidense. Y es que Irán emerge con más fuerza en esta guerra. Irán ahora tiene una posición más preponderante en Medio Oriente y en el mundo, porque controla la yugular de la economía mundial, que es el Estrecho de Hormuz, cuyo control Irán lo que hace es repotenciar luego de esta guerra, durante la guerra y después de la guerra. Entonces, estamos ante una situación donde es muy claro, no hay por dónde perderse. Tiene Donald Trump, se ve obligado a firmar un acuerdo que lo que hace es poner las cosas como estaban antes de la guerra, lo que supone que en esta guerra no consiguió ningún objetivo estratégico y de ahí, por tanto, también la derrota estratégica de Estados Unidos y esta rendición que ha tenido que firmar Donald Trump frente a Irán. Tercer punto que explica esta rendición: los tres grandes objetivos de Estados Unidos, de Donald Trump, porque esto es una guerra más de Donald Trump y Netanyahu que de Estados Unidos como tal. Pero en este punto lo que tenemos que ver es que los tres grandes objetivos de Estados Unidos con esta guerra con Irán no se cumplieron ninguno, pero ni de cerca. Número uno, tumbar el gobierno iraní, ¿no? El llamado régimen iraní, la República Islámica, no estuvieron ni cerca. Lograron lo contrario. Como consecuencia de la guerra, lo que hubo fue un aumento de la popularidad del gobierno iraní y un pueblo que, desde la perspectiva del nacionalismo, del apoyo a su patria, pasó a apoyar más al gobierno iraní. Gente que era crítica, que estaba distanciada del régimen iraní, de la República Islámica, por motivos religiosos, por motivos políticos, ideológicos, por motivos de clase social e incluso étnicos, ya que Irán es un país multiétnico, pasaron durante la guerra a apoyar al gobierno. Aumentó su popularidad. Entonces, ni de cerca lograron lo contrario en ese punto. Creyeron que matando al ayatolá, que bombardeando, iban a provocar el colapso del régimen, del sistema de gobierno iraní, y lo que han provocado es su fortalecimiento. El segundo gran objetivo, que era destruir el programa nuclear iraní, no está ni de cerca. De hecho, es uno de los puntos del acuerdo de rendición que ha firmado Trump ahora, donde dicen que en un proceso de negociaciones se va a ir viendo cómo Irán cumple con ciertas premisas, como la de no tener un arma nuclear. Pero el programa, su infraestructura, su dinámica, su establecimiento, no lograron ni de cerca destruirlo. No pudieron lograr otra de las cosas que en este punto quería Trump, que era sacar el uranio enriquecido de Irán, sacarlo de ese territorio. En el propio acuerdo, eso ni siquiera se toca, ese punto en cuanto a que se pueda sacar eso de Irán. E Irán siempre fue firme a lo largo de la guerra de que eso no se tocaba y que de ninguna manera iba a salir el uranio de Irán. Y así quedó establecido con el acuerdo que Trump, rimbombante, firmó en Versalles recientemente. Lo otro, que era el tercer gran objetivo de esta guerra, era destruir la capacidad militar iraní en términos de su producción de misiles. Eso tampoco ni de cerca. De hecho, los informes que hay es que durante la guerra, pero sobre todo en este proceso que inició en abril pasado, donde hicieron un alto al fuego, Irán lo que ha hecho es aumentar sus capacidades misilísticas, las cuales quedaron recientemente demostradas cuando Irán bombardeó a Israel sin que Israel lo atacara, como respuesta a los ataques de Israel en Líbano. Por primera vez pasaba eso, que Irán atacaba a Israel sin que Israel lo atacara primero. ¿Y qué era lo que Irán estaba ahí demostrando? Irán no quería ni siquiera infligirle un gran daño a Israel. Muchos de esos misiles fueron interceptados. Irán no usó sus mejores misiles, aquellos que cuando los usaba durante la guerra impactaban directamente en Israel sin Israel poder hacer nada para detenerlo, en su mayoría. Irán lo que quería demostrar es que ahora tiene mucha más fuerza, mucha más capacidad misilística, que es el ámbito más fuerte de Irán, de su guardia revolucionaria y de su ejército formal. Entonces, los tres grandes objetivos de Estados Unidos con esta guerra: tumbar la República Islámica, acabar el programa nuclear iraní, destruir el programa de misiles iraníes para que Irán no siga golpeando a Israel, no estuvieron ni de cerca pudiendo alcanzarlos y no salen en el acuerdo, lo que reafirma la posición iraní y que por tanto este acuerdo implica una rendición para Estados Unidos, una rendición militar, geopolítica, estratégica, histórica. Y el cuarto punto, ya para rematar prácticamente este hecho de que Estados Unidos firma su propia rendición de la mano de Trump con este acuerdo, es que el propio Donald Trump en estos días
que ha estado allá en la cumbre del G7 en Francia, donde se firmó el acuerdo en el Palacio de Versalles, Donald Trump ha terminado criticando a Israel. Lo ha criticado varias veces, lo que muestra que hay un desacuerdo profundo con Israel y que ha llegado a una situación donde los estadounidenses, en este caso el gobierno, están viendo que tienen objetivos e intereses diferenciados con respecto a los de Israel. Y Donald Trump 2 veces ya en los últimos 3 días ha criticado a Israel, lo cual es inédito. Primero dijo que Israel estaba cometiendo errores y que no era necesario los bombardeos que estaba haciendo el Líbano. Y que de hecho Siria podía hacerlo mejor que Israel. Esto es histórico que diga eso. Y recientemente ha estado diciendo Donald Trump, básicamente dentro de esa misma línea, que él quisiera que Israel hiciera un mejor trabajo en sentido general en Medio Oriente, ha dicho. Por tanto, estas críticas de Donald Trump a Israel han dejado a Israel descolocado, porque Estados Unidos es el gran garante de Israel. Sin Estados Unidos, Israel no puede básicamente hacer ninguna de las guerras que ha hecho recientemente en Medio Oriente, porque no tiene la industria militar para producir esas bombas que se necesitan para sus ataques, para el tipo de ataque que Israel realiza, que es fundamentalmente a través de su aviación. No tiene la industria Israel para suplir esas necesidades de misiles para ese tipo de acciones militares. Entonces es Estados Unidos que lo sostiene fundamentalmente. Y Estados Unidos ahora, con Trump, que ha sido el presidente que más apoyo le ha dado a Israel y que más está rodeado por el lobby prosionista reaccionario cercano a los sectores de Netanyahu, lo está criticando. Esta guerra ha provocado fisuras en la relación entre Estados Unidos e Israel, al tiempo que ninguno de los dos, ni Israel ni Estados Unidos, han logrado sus objetivos estratégicos ni pudieron ni de cerca derrotar a Irán. Entonces, este acuerdo, por tanto, y con esto ya concluimos, es inédito e histórico y tenemos que verlo, evaluarlo, analizarlo y tomar en cuenta los cambios que se están dando en el mundo, que a veces no son tan perceptibles en la visión inmediata, pero cuando uno los vincula con procesos históricos y mira más hacia el mediano y largo plazo, el mundo está cambiando. Querida audiencia, hay gente que está viendo este video, el mundo está cambiando y esta firma que supone una rendición de Estados Unidos así lo atestigua. Hay que seguir viendo las cosas y ver qué entonces es lo que va a venir para el planeta. Gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final del video. Recuerden darle like, compartir. Déjame tu comentario. ¿Estás de acuerdo con esto de que este acuerdo implica la rendición de Estados Unidos? ¿Qué te parece lo que estuve diciendo y cuál es tu opinión al respecto? Recuerda que también te puedes unir al canal. Dale clic donde dice unirse. Hazte miembro. Apóyanos para seguir haciendo este contenido. Recuerda, estamos en vivo todos los martes y jueves. Así que sigue apoyando este canal que lo necesitamos y cuento contigo. Un abrazo grande. Nos vemos en el próximo video.